Hernán Ladewix de Latin Securities, es el jefe de estrategia de Latin, así que es un gusto. Hernán, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Un placer, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, Muchas muy gracias bien. por invitarme. Bueno, hace tiempo teníamos ganas de charlar contigo, la verdad que es un gusto. Ahí aparte Latin está creciendo a lo loco, con Eduardo Tapia, con todo el equipo que es espectacular. Así que está buenísimo todo lo que está pasando con esta empresa. Hernán, bueno, vamos a hablar un poquito de inversiones. Vamos. Yo tengo algún gráfico para mostrar después, pero bueno, es un año, digamos, que arrancó muy volátil con el tema de los aranceles, muchas dudas, y lo vi en tu último informe, sobre que es algo que yo menciono mucho, ¿no? Si el dólar va a seguir siendo la gran reserva de valor a nivel global o no. ¿Qué papel va a tener el dólar? Sobre todo para nosotros que acumulamos dólares a lo loco. Si, estamos acumulando bien esta moneda, o mejor irse al cripto, o a uno atractivo, o al oro, ¿no? Porque el dólar ya no me defiende. Pero bueno, te dejo arrancar a vos y después vamos charlando. No, exactamente. Yo creo que es una de las grandes preguntas. En realidad nosotros nos hacemos, esa es una de las principales preguntas, pero nos hacemos otras dos que están bastante relacionadas, ¿no? La primera es si, como se pensó en los últimos 15 años, Estados Unidos es el único lugar para invertir, ¿no? Donde se pensaba que Europa era un museo, que China era ininvertible. Eh, la segunda pregunta es si los bonos de Estados Unidos realmente van a continuar siendo ese lugar seguro que fueron durante los últimos 80 años. Bueno, Donde, en la universidad nos enseñaron que el bono americano es el activo libre de riesgo por excelencia. O sea, que vos exactamente, invertís en bono americano, no tenés riesgo, te cobras una tasa y listo. Esa es la definición Es el académica, instrumento, sí, el ¿no? instrumento. Pero académicamente Ujú. se lo define así el Sí. bono americano. Es una definición académica. exactamente. Y eso obviamente lo puso en duda Moody's hace unos días cuando lo bajó un escaloncito. Si bien fue el último de los tres grandes en rebajar la deuda de Estados Unidos, ya lo había hecho S&P en el 2011 y Fitch en el 2023, pero ya no es el activo seguro. Yo creo que el mercado, digamos, se pregunta, digamos, yendo al dólar específicamente, si quieren después vamos al tema de equity, al tema de bonos, es si realmente va a continuar siendo la moneda de preferencia para las reservas de los bancos centrales, para transaccionar mundialmente, y todo eso está puesto en duda, porque, digamos, como porcentaje de las reservas viene bajando hace ya 20, 25 años, llegó en un momento a 70% de las reservas de los bancos centrales del mundo, ya está en 47%. Eh, y digamos, en tema de transacciones, uno ve en Asia, por ejemplo, donde se trata de evitar el dólar. Digamos, Rusia, China, India, están tratando digamos, de concertar sus operaciones comerciales a través de otras monedas. Pero yo creo que eso es un proceso que, quién sabe, digamos, obviamente está puesto en duda si estamos, digamos, viendo un proceso parecido al que se vivió con la libra esterlina después de la Primera Guerra Mundial. Son procesos largos, en el caso de la libra esterlina duró más de 20 años, y probablemente, si es verdad, o si la tesis de que el dólar deja de ser la moneda prevalente en el mundo realmente se da, es muy probable que sea un proceso de muchos años, ¿no? Sí, de todas maneras, Hernán, yo sé que esto es largo, ¿no? Pero a mí me da la sensación que es algo que uno ya empieza a ver. ¿Por qué? Porque cuando miro que Bitcoin vale $100.000, o que el oro está cerca de los $3.500, récord histórico, voy a decir, récord respecto a qué, récord respecto al dólar. O sea que ahí lo que estamos viendo es, para mi visión, parcialmente es un dólar que se debilita, y entonces voy a buscar otros activos. Y esos activos suben en relación al dólar. Para mí, Sí, parte del fenómeno Bitcoin es eso, por lo menos en sí, parte. yo creo que es un proceso que se venía dando, pero que se exacerba mucho en el año 2022, cuando se congelan más de 300 mil millones de dólares de Rusia, obviamente por una causa noble, pero eso
empieza a generar preocupaciones en otros gobiernos. Eso se vuelve a reiterar con la amenaza que le hace Trump a Colombia cuando se rehúsa a aceptar los rehenes. Le dice que entre las sanciones pueden incluir el congelamiento de fondos. Lo sugiere un asesor de Trump que se llama Stephen Miran, que escribió un paper en noviembre muy comentado, donde habla de reemplazar bonos del Tesoro casi que compulsivamente o a cambio de protección militar. Y últimamente, digamos, se confirma hace unos días, cuando en la famosa ley, esta mega ley que está impulsando Trump, se incluye un artículo que dice que Estados Unidos podría tomar, digamos, realizar sanciones contra inversores de países que no apliquen políticas impositivas justas, ¿no? Entonces es como que está creando un clima bastante hostil hacia la gente que tiene dólares o inversiones en Estados Unidos, ¿no? Correcto. Vos empezaste planteando algo respecto a Estados Unidos como lugar para invertir, más allá del dólar. Sí. Entonces, voy a mostrar un gráfico de tu último informe, que está buenísimo, el último informe trimestral de inversiones, ¿no? A nivel internacional, que hay que leerlo, este informe está muy bueno realmente. Mirá que yo te recibo de todo, ¿verdad? Y me encantó. Gracias. A ver, este gráfico está justo un poquito cortado el título, Sí. pero el gráfico Sí. es, digo, porque vos hiciste dos de estos, pero este es Sí. acciones americanas versus acciones de mercados emergentes. Sí, Entonces exactamente. lo que te muestra es cómo relativamente las acciones americanas reventaron las acciones emergentes en los últimos años. Si vos mirás de 2007 al 2025, que es esa última parte de la curva, la última, porque este es un gráfico que viene del año 1987, pero los últimos 16, 17 años, las acciones norteamericanas tuvieron un outperforming, tuvieron un comportamiento drásticamente mejor que las acciones de los mercados emergentes. O sea, era 1000 veces más negocio tener acciones americanas que mercados emergentes. La pregunta que hay que hacerse ahora es, en los próximos 15 años, ¿vamos a tener ese mismo patrón o no? Bueno, obviamente, es la gran pregunta, pero también tenemos algunos indicios de que el ciclo puede estar llegando a su fin. Siempre es muy difícil, como ustedes saben, hablar de tiempos acá, porque, digamos, pasan cosas del mundo, el mundo es muy complejo, pero pasan cosas. Y como vos efectivamente dijiste, digamos, y este gráfico casi que es una réplica de lo que pasa con las acciones de países desarrollados. Por ejemplo, para darte una idea, en el caso de países desarrollados, por ahí tenemos un poquito más de historia, con lo cual vemos que esto es cíclico. Digamos, esto va y viene. Lo que pasa es que el mercado siempre recuerda los últimos tiempos, y los últimos tiempos fueron muy largos. 15 años donde Estados Unidos barrió a los mercados emergentes, barrió a las acciones de fuera de Estados Unidos. Ya, solamente para darte un número, Estados Unidos en los últimos 16 años tuvo un rendimiento de 16% por año, contra una media histórica de 100 años de Increíble. 10%. Increíble. Y Europa, perdón, los mercados no Estados Unidos rindieron 8, ¿no? O sea, duplicó en 16 años. Entonces, es muy difícil convencer a la gente, a los clientes, de que tal vez es un momento de salir, porque nuestra memoria, si ya es corta, digamos, imagínate 16 años, ¿no? Es muchísimo tiempo. Ahora, están pasando algunas cosas que llaman la atención, digamos, de vuelta mirando la historia larga, y además de esta performance que mencionaste, que es la concentración Estados Unidos en el índice de mercados mundiales, hoy está en 72%. 72% de todo lo que no es emergente en los índices pasivos, Sí. que mal es lo que siguen la mayoría de los inversores, es Estados Unidos. Eso fue en promedio desde 1970, 53%,
y en el momento de la burbuja japonesa en el año 89-90 era 35. O sea, O sea, Hernán, estamos, en algún punto, perdón que te interrumpa, está muy, muy por favor, interesante, por voy a favor. destacar este gráfico, pero vos lo que estás diciendo es lo siguiente. Acá es como que se abandonó una tesis que es la de toda la vida de la inversión, que es diversificar. Diversificar en activos y diversificar geográficamente. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que la parte de la diversificación geográfica se borró Sí. y todo el mundo, ¿qué te decían los fan managers? Y está bien, la verdad que estuvieron bien. Invertí en Estados Unidos, olvídate, comprate de S&P 500, comprá tecnológica, ni mires Europa, lo que vos dijiste al principio, no mires Europa, China no le des bola porque hay un lío político bárbaro, los emergentes son muy volátiles, todo Estados Unidos. Salió bien, pero me parece muy bueno plantearse, esto va a seguir siendo así, porque no es que porque pasó en los últimos 15 años, va a pasar en los próximos 15. Entonces vale la pena hacerse la pregunta. Y lo que pasó en los últimos 15 años es muy interesante porque gran parte de esto es producto de las políticas, en principio de las políticas monetarias que aplicó Estados Unidos después del año 2009, ¿no? Con un plan de relajamiento cuantitativo, el famoso QE, que fue muchísimo más importante que el de Europa. Llevaron la tasa casi a cero, en realidad tuvimos un periodo de tasa cero durante casi 15 años. Claro. Por otro lado, viene Trump en el año 2017 y baja los impuestos, de las corporaciones de 35 a 21%. Después viene la pandemia. Estados Unidos da subsidios por 5 trillones de dólares, que es casi que igual a los ingresos fiscales de un año. Y cuando eso se empieza a agotar, aparece el boom de las acciones tecnológicas y después el boom de la inteligencia artificial. Hasta que aparece DeepSeek en febrero y corta la fiesta. Porque empezás a tener dudas. Bueno, el predominio tecnológico de Estados Unidos es realmente tan potente, no pasa nada en el resto del mundo. Empezás a ver que DWI, digamos, que BID en China empieza a producir tecnología que está superando en algunos aspectos a Tesla, ¿no? Y, autos bueno, eléctricos tremendos, los autos eléctricos, y exactamente. esos son espectaculares. Entonces, eso tienes una sucesión de eventos en Estados Unidos que hacen que haya sido un periodo muy especial. Ahora, ¿qué pasaba en Europa, por ejemplo? En Europa sufre mucho más la crisis financiera. Acuérdense, Grecia cae en el 2010, después viene la crisis de la deuda europea, donde Mario Draghi dice, vamos a hacer lo que sea necesario para salvar al euro. Después de un periodo, yo diría, entre 2009 y 2014-15, Europa entra en un periodo de bastante austeridad. Si bien no llega a tener superávit fiscal, se mantiene en un 2-3%. Ahora, Estados Unidos, en todo ese largo proceso que describimos recién, pasa de un déficit fiscal de 2-3% al 7%. Y una deuda de 35% del PBI a 100% del PBI. Y si siguen las cosas así, va a llegar a 100%, 120% del PBI en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, es como que en algún momento ese exceso fiscal va a tener que moderarse. Hernán, Europa, sí. sí. ¿Te gusta más Europa ahora? No, perdón, me superpuse. No, te preguntaba si te gusta más Europa, o sea, agregarías más Europa a la cartera. Yo agregaría más, sí, Europa, Japón y mercados emergentes. Mercados emergentes, pensá que son hoy el 10% de los índices. Digamos, es por eso una simplificación lo que te voy a decir, pero representan la mitad de la economía mundial. Digamos, ¿por qué simplificación? Porque tal vez los mercados no están tan desarrollados y no hay tanta capitalización bursátil para meter en los índices. Pero parecería que una desproporción que solamente tengan 10-11% en los índices. O sea, hay que ir a una cartera más diversificada geográficamente. Lo que venía haciendo. Volver a las fuentes. Sí, y además que
vos empezaste la conversación con el dólar, ¿no? Con la debilidad del dólar. Si la debilidad del dólar continúa, vos lo que ves en la historia es que hay hay dos cosas, ¿no? Primero, una correlación casi perfecta entre el outperformance de los mercados afuera de Estados Unidos, tanto emergentes como desarrollados, con el valor del dólar. O sea, cuanto más se debilita el dólar, más ganan los países fuera de Estados Unidos contra Correcto. Estados Unidos. Y en segundo lugar, es que cuando el dólar se debilita, los bancos centrales tienen mucha menos presión por tener que defender su moneda, y eso se traduce en políticas mucho más blandas monetarias, una baja de tasas. Por ir a un vecino, Brasil no tiene sentido que siga con una tasa de 14% con una inflación de 5% si el dólar empieza a debilitarse. Entonces, yo creo que con el tiempo es muy posible que se pueda formar ese círculo virtuoso que hace que los mercados emergentes empiecen a resurgir, tanto en términos de ganancias como en términos de múltiplos, que están destruidos también. China cotiza a 11 veces ganancias, Brasil a 8 veces, Están México a baratos, 12. relativamente muy baratos. Están Sí. muy baratos. Hernán, y cierro esta charla muy interesante, está buenísimo esto que estamos hablando. Uno desde Argentina siempre también tiene un sesgo local. Esto pasa en todo el mundo, ¿no? Dice, bueno, tengo que tener Estados Unidos, tengo que tener emergente, algo de China o no sé, de Europa, pero después terminás teniendo 20, 25% de Argentina. ¿Por qué? Bueno, Porque pensás que conoces más, que la tenés más clara que otros. Eso en general suele ser equivocado, pero no importa. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa? yo creo que uno siempre, digamos, como local, tiene esa falsa sensación de seguridad, ¿no? Dice, bueno, como estoy cerca, yo me voy a dar cuenta si pasa algo. Y hasta que un día nos dimos cuenta que el 9 de agosto del 2019 todo cayó 50% en un día, ¿no? Claro. Entonces, los que más perdimos fuimos los argentinos, ¿qué te crees? Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Pero sí, evidentemente fue ese el caso. Pero también es verdad que como local uno por ahí tiene esa capacidad de percibir los puntos de inflexión un poco más rápido que un fondo de afuera, que tiene procesos, ¿no? Pues, siempre hay dos tipos de inversores, ¿no? Un hedge fund que puede hacer lo que quiere y, bueno, tal vez toma posiciones rápido y ese es más rápido que cualquiera. Y después están los fondos grandes que toman posiciones, digamos, en relativas a un índice, que casi que todavía no entraron a Argentina demasiado, ¿no? Pero, obviamente, yo creo que si bien las grandes ganancias ya se dieron, digamos, si uno ve la historia, digamos, fue un rally de 500, 600% desde el punto más bajo, ya las evaluaciones no están tan desacopladas con la región, pero todavía hay un potencial para que las acciones y los bonos lleguen a niveles más cerca de los países vecinos, ¿no? Claro, el mega rally ya fue, ya está. Y yo creo que sí, La super ganancia ya fue. Vos sabés que nosotros nos gusta mucho mirar la historia y hicimos un gráfico de los últimos 60 años de Argentina y hubo 4 o 5 veces que el Merval en términos ajustados por inflación tocó 2000, ¿no? Y parece ser algo... Ahora estamos en 1800. Claro, pero llegamos a 2300, 400 hace poquito, ¿no? Y según tenemos un gran analista técnico que trabaja con nosotros, que nos ayuda, sobre todo en momentos de incertidumbre, que nos dice, bueno, siendo una resistencia, como dicen ellos, de tantas décadas, va a ser muy difícil de cruzar. Pero el día que la cruce, agárrate. Está bien, o sea, ahora estamos en 1800, puede ir es lo que miran todos, 2000. Como que llegamos a 2000, va para arriba, después baja, sube, pero siempre alrededor de 2000, es cierto lo que vos decís. Pero tenemos que tener un cambio... Yo no soy técnico, no soy técnico, soy tengo una base fundamental, pero lo miro eso, ¿no? Claro. Sí. Yo voy a contar una anécdota. En un evento de Latin Securities hace 4 o 5 años en Punta del Este, que hacen todos los años, Hernán ahí expuso
y yo siempre lo cuento, Hernán, esto creo que fue el año abril 2022, pleno kirchnerismo, viste, despiole, mucha incertidumbre, y ahí vos, Hernán, presentaste los fundamentals y todos los elementos y dijiste la apreciación posible para Argentina es 250%. Bueno, y eso se dio textual, fue una cosa increíble, decía, ¿cómo 250%? Y ocurrió. Sí, bueno, primero te agradezco que te acuerdas de las buenas. Segundo, Sí. Por ahí era un momento, esos análisis de largo plazo, por ahí son, entre comillas, los más fáciles. Porque, bueno, ¿no? En el sentido de... pero había que verla ahí. Cuando está todo el mundo, sí. Cuando está barata, muy barata. Digamos, el timing, no, obviamente era imposible saber, ¿no? Claro. Si no ganaba Milei, por ahí seguíamos en los mismos valores. Y, digamos, tampoco que fue una diferencia de 20 puntos. Con lo cual, digo, me parece que el azar está mucho más presente de lo que nosotros nos gustaría en general. Okay. Pero bueno, son excesos. Y por eso, yo diría, solamente para cerrar, diría, por eso nosotros nos fijamos tanto en los excesos y miramos los excesos que están pasando a nivel global, ¿no? Correcto. Lo mismo que pasó en Argentina, en el lado, digamos, si querés, negativo, digamos, exceso de pesimismo, hoy creo que hay todavía el mercado refleja un exceso de pesimismo hacia Estados Unidos, el dólar y los bonos. Excelente. Bueno, Hernán, muy buena la charla, te agradezco mucho. Bueno, y ya estaba haciendo memoria de lo que fue el último evento de Latin Securities. Hubo un analista americano, porque nos tocó el evento en el que yo participé, me invitaron muy amablemente, fue el 3 y el 4 de abril, ¿no? Hasta el 5. Sí, o sea, fue el día después del Liberation Day. Claro. Sí. Entonces nos tocaron los peores días de mercado de los últimos décadas, porque decían, esto es histórico, nunca se vieron esas caídas. Vino un tipo a hablar a este evento, tal Myers, ¿puede ser? Charles Myers. El tipo habló justo antes de que tuviéramos un panel, porque te acordás que se iba de viaje, que tenía que tomar el avión y después venía el panel en donde estaba yo. Entonces, bueno, ahí habló Charles Myers y con el mercado en rojo destruido total, dijo, este año el mercado americano termina para arriba. Presentó su tesis. Y decía, este está loco. Está todo el mundo, razón ¿viste? en las dos cosas, hasta ahora, digo. O sea, ya está arriba o casi. Sí. Y habló del Trump put, ¿no? Dijo, bueno, cuando el mercado baja 20%, Trump afloja. Total. Pasó. Me acuerdo que te lo fui a buscar a una, este tipo dice que el mercado va para arriba. Estábamos todo para ahí 15-20% abajo. Y dije, no, esto va para arriba. O sea, muy tranquilo lo dijo. Un genio el tipo ese. Sí, la verdad, brillante. Muy bueno. Aparte, me ayudó mucho estar en ese evento porque escuchás a los capos de mercado y te bajan 20 cambios, ¿viste? Claro. Dices, esta ya la vivimos, ya hubo otros episodios. Pero si no, estás en una burbuja de loco y la gente que había en ese evento son grandes fondos de inversión, te dicen, tranquilo, mantené mantené lo que tenés, fíjate. Me acuerdo de la gente de JP Morgan que dijo, mira, ni vamos a calcular qué impacto tiene la suba de aranceles porque esto no va a quedar así. Claro. Entonces, ni vamos a calcular cómo pega esto en el comercio mundial, ni vamos a perder el tiempo. Y fue tal cual. Y de hecho, está cambiando todos los días, exactamente. Sí. A mí lo que me preocupa, como dijo Hernán, ¿no? Acá la gran preocupación es el déficit fiscal de Estados Unidos, ¿viste? Y ahora presentaron un paquete fiscal que, claro, Elon Musk dijo, esto es una locura, esto es abominable, dijo Elon Musk, que ¿cuánto más déficit va a tener Estados Unidos? Ese es el tema muy de fondo ahora. Claro, y además yo te diría, independientemente que el dólar caiga o no caiga, el tema es si el dólar cae como consecuencia de que no hay plata que va a financiar el mercado americano, podés tener un aumento de deuda de largo plazo bastante importante. Y no sería una locura en términos históricos. Antes de la gran crisis financiera, tasas del 6-7% en la parte larga de la curva eran bastante normales, ¿no? Lo que pasa es que nos acostumbramos a 15 años de cero. Claro. Hernán, abrazo grande, saludos a toda la gente de Latin Securities Pablo. Y la seguimos.